que harás es que la gente busque otra manera de meterlo con calzador y el código de Bitcoin sea un lío infinito. Y ahora mismo toda esa parte de fotos y demás las puedes recortar y no utilizarlo, con lo cual tu nodo puede seguir funcionando y lo único que va a hacer es que la gente pague más fees por sus transacciones. Hola Dev7, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Hola, ¿qué hay, Alberto? Muy buenas. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. He dado en llamarte Dev7 porque, por lo visto, estuviste hace poco también con Luna y esa fue la convención a la que llegasteis. Claramente no es tu nombre, Dev7. ¿De dónde viene eso de Dev7? Mira, es un nombre de dev de desarrollador y 7BA es en esa decimal la fecha de nacimiento mía, el año de nacimiento. No tiene más. En hexadecimal, muy bien. En esa decimal, sí. Está bien que Cosas de los, empecemos usando palabras extrañas. cosas de los ingenieros informáticos. Está bien que empecemos con cosas raras porque en la conversación de hoy vamos a meternos en un montón de temas que pueden tener alguna cuestión técnicamente complicada. No obstante, vamos a tratar de hacerlo lo más accesible posible. Hablo por ti. Vamos, que la cosa será que será accesible porque yo tendré que enterarme. Entonces trataré de guiarte para que la cosa sea medianamente digerible. Pero sí, nada, quería No, hablar no asustemos contigo. a la gente, ¿eh? No les asustemos. Claro, yo por eso inmediatamente has visto que me he echado atrás. He empezado diciendo que iba a ser complicado y luego he dicho, no, complicado no, porque yo tampoco lo entendería. Sí. No, será sencillo, será sencillo. No obstante, es un tema que de primeras a la gente sí que le puede, no sé si, no sé si asustar, no creo que sea la palabra adecuada, pero sí que seguro les interesa, porque es una cuestión que está muy de moda últimamente, que como te decía antes de empezar a grabar, no creo que se vaya a ir a ningún sitio en un corto periodo de tiempo y que encima nos permite enganchar con otras cuestiones de Bitcoin que creo que son muy relevantes. Así que, bueno, la razón por la que te encontré inicialmente y por la que te escribí para hablar fue por tratar la cuestión de, bueno, dos cuestiones. El mempool, que es el lugar en el cual están las transacciones que aún no existen, ¿no? Que potencialmente existirán de Bitcoin. Y la cuestión de la seguridad en la cadena de Bitcoin, que sabemos que se asegura el presupuesto de seguridad que viene dado por bueno, ese coste de las transacciones que se paga a los mineros, que son los que se encargan de mantener la seguridad dentro de la cadena. Entonces yo te escribí por esto. Lo que pasa es que luego ocurrieron una serie de historias que dieron con el proyecto Ordinals, que son estos NFTs que viven en la red de Bitcoin. Y entonces me pareció interesante juntarlo todo, porque tiene bastante que ver esto de Ordinals con lo de la seguridad de Bitcoin, con lo de la mempool. Así que, bueno, de esto quería yo hablar contigo. ¿Cómo has vivido tú estas últimas semanas desde que pasó lo de Ordinals? Pues a ver, yo se supone que debería de estar programando y la verdad con el tema de Ordinals pues me ha obligado a mirar el tema y hacerme una idea sobre ello. A ver, al principio la verdad es que poner en la cadena de bloques JPGs, sonidos, suena bastante mal. Yo la verdad es que pensé que eso había sido una metedura de pata de los desarrolladores, en el sentido de que, bueno, vamos a ver, nosotros tenemos una operación, hay un código en Bitcoin que se llama OP-Return, ¿vale? Un código del script, ¿ok? Que puedes poner en las transacciones, que sirve para poner un dato de tamaño máximo 80 bytes, ¿vale? ¿Me seguís? Hasta ahí, ¿no? Yo te sigo por ahora. Y eso se ha utilizado para multitud de proyectos aparte, como por ejemplo Open Timestamps o cosas así. Claro, eso tiene un tamaño máximo de 80 bytes. Y claro, de repente encontrarte que tú tienes ese tamaño limitado en ese código que se utiliza para poner datos aleatorios, el dato que tú quieras, que no es una transacción, en una transacción y encontrarte de repente que hay transacciones que tienen imágenes de varios megas, pues la verdad dices, lo primero que se te ocurre es se la han colado por todo lo alto a los desarrolladores. Esto es un bug que hay que arreglarlo,
No tiene mucha implicación en cuanto a la seguridad, porque lo único que hace es, bueno, está además en el espacio de firmas, que eso se puede omitir, que eso si quieres luego hablamos de ello. Entonces, en un principio, pues la primera sensación que tuve fue de rechazo. Claro, luego ya empiezas a escarbar y, y te das cuenta de que desde hace ya mucho tiempo se ha podido meter tamaños o, digamos, cosas no relacionadas con Bitcoin en la cadena de bloques sin ni siquiera utilizar la OP-Return, incluso antes de que existiese Segwit e incluso Taproot se podían meter datos. Lo único que ha pasado es que ahora mismo es todo mucho más sencillo por cómo se ha hecho la arquitectura de Taproot y también más barato desde que se hizo el fork de Segwit. ¿Hasta aquí me seguís? ¿Queréis que explique un Sí, poquito más pero sobre vamos cada a... uno? Yo te voy siguiendo, pero vamos a, vamos a ir un poco más por partes. Lo digo Venga, sí, porque esto de Ordinals, como tú has dicho, ha levantado muchas emociones dentro de los bitcoins. Porque como tú dices, vale, tú usas la red de Bitcoin, la blockchain de Bitcoin para meter transacciones, que significa, bueno, para mandar Bitcoin de un sitio a otro, de una dirección a otra, y de repente lo que encontramos es que hay, pues eso, imágenes, MP3, se puede jugar al Doom. Entonces, es un poco sorprendente encontrarte esto en la red de Bitcoin. Pero como dices, de toda la vida de Dios que ha existido la red de Bitcoin, o sea, los últimos 13 años, se podían meter estas imágenes, porque al final imágenes no son más que cadenas de datos, ¿no? Que metes ahí y representan esa imagen. De hecho, no sé si estoy equivocado, pero creo recordar que hay una imagen de Hal Finney corriendo que también está sí. en la red de Bitcoin y de hace, pues eso, 13 años o así. Sí, 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 también, Por pero eso vamos. que esto ha venido pasando desde que Bitcoin Sí. existe De hecho, y si no recuerdo mal, hay una wallet que te permite descargar el paper de Bitcoin de la cadena de bloques, si no recuerdo mal. sí, que también está ahí metido También como está ahí PDF, metido, creo sí. que es, ¿no? Sí, Entonces, claro, esto ha pasado antes. A donde quiero llegar luego es por qué ahora es esto está tan en boga y por qué por qué puede o por qué crea esas emociones tan encontradas dentro de los bitcoins. Pero por seguir un poco simplificando el ujú, cómo llegar allí, ¿qué se puede meter en un bloque? ¿Vale? Empecemos por ahí. Y cómo se paga por meter una información u otra. vale. Eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿quieres que te diga más o menos lo que yo sé a lo largo del tiempo, cómo ha ido cambiando, o quieres que Sí, claro. hablemos sobre a día de hoy? No, mejor si quieres hacer un poco de... No sabía que eso había ido cambiando. Así que... Sí, claro. A ver, al principio teníamos la opción en el OP Return, ¿vale? Luego se hizo un soft fork en Bitcoin que era para poder pagar al Pay to Script Hash, ¿vale? Que se podía pagar a un script que estaba hasheado, que luego tenía otras instrucciones dentro de ese hash. Luego se hizo Segwit, con lo cual el espacio de firmas computa solamente un 25% en vez de un 100%. Todavía me seguís siguiendo, ¿no? Y luego Sí, vino Taproot, que lo que hace es facilitar el hecho de que se pueda meter un JPG directamente en un bloque. Bien, dicho todo esto, esto, perdona, antes de avanzar con eso, por qué se ha ido avanzando en ampliar ese espacio de firma? ¿Y por qué digamos que encontramos como dos espacios dentro del bloque, lo que es información y lo que son firmas? vale, ok. Bien, la parte más costosa de una transacción o la parte que más pesa, que está dividida, ya sabes, en entradas y en salidas, pues lo que más pesa es la firma digital que tú ofreces para que la gente verifique que esos bitcoins son de tu posesión. Ahora, entonces, ¿qué problema había? Eso ocasiona digamos, un mal balance entre lo que cuesta generar transacciones de salida con respecto a lo que cuesta gastar los que tienes ya hechos. ¿Vale? Entonces, si no se hubiese hecho esa solución,
generar muchas salidas de transacciones, las conocidas como transaction output, hubiese sido muy barato, pero recogerlas para, digamos, almacenarlas en una sola dirección hubiese sido muy caro. ¿Por qué? Porque, como he dicho, la parte de la transacción que es más cara son las firmas. Y en las entradas de las transacciones es donde está esa firma. Bien, reduciendo ese tamaño, tú, digamos, balancea lo que pesa una entrada de una transacción en Bitcoin y una salida. Y así evitas que el tamaño de las transacciones sin gastar dentro de Bitcoin, ¿vale? Así evitas que el conjunto de transacciones sin gastar, que se llama Unspent Output Transaction Set, ¿vale? Que es una estructura de datos donde tienes todas las monedas o todos los Bitcoin que no han sido gastados, es una estructura viva que se modifica por cada bloque, ¿vale? Así evitas que haciendo esto se evita que ese tamaño, el conjunto sea de un tamaño más reducido. No es algo baladí, porque esa estructura de datos es la que se tiene que consultar cada vez que un nodo valida una transacción. Con lo cual conviene que sea pequeña y que sea muy eficiente. De hecho, Claro, porque si no tendrías que descargarte, pues eso, un montón de información ahí eso es. que De de otra hecho, manera es tienes que más hacer. importante que esa estructura de datos sea más pequeña que todo el tamaño de los bloques a lo largo desde el bloque 0 de Satoshi hasta el actual. ¿Por qué? Porque los bloques se pueden recortar, puedes hacer prune sobre ellos. Y puedes hacer prune sobre ellos eliminando las transacciones que tienen salidas que ya han sido utilizadas por las entradas de otras transacciones. ¿Ok? O sea, que la idea fue, o sea, la idea de toda esta evolución, digamos, en cuanto a lo de sacar las firmas de ese espacio, fue para hacer los bloques más ligeros, ¿no? Para que cualquiera que se descargase, pues lo he entendido bien, ¿eh? Cualquiera que se quiera descargar toda la red de Bitcoin, que sea cualquiera que tenga pues, un nodo completo de Bitcoin, tenga que descargarse menos información, lo cual hace más accesible a cualquiera el tener un nodo completo de Bitcoin. Tiene varias aristas. En un principio sí puede hacer eso, pero lo principal es reducir el tamaño de transacciones, o sea, de monedas sin gastar. Las monedas que están sin gastar, que son donde tú tienes que ir a verificar cuando te llega una transacción de que realmente están ahí. Eso es lo principal, reducir ese tamaño. Luego, reducir el tamaño de cosas que tú tienes que verificar, eso es un añadido que se hace, o sea, tú te bajas las transacciones, te bajas todas las transacciones y todas las firmas, salvo que tengas un nodo antiguo. Y luego lo principal es recortarlo si quieres reducir el tamaño de tu nodo, del espacio que ocupa tu nodo. Pero ahí las transacciones no, o sea, el espacio de las firmas no importa. Que tú lo que estás reduciendo es toda la transacción que haya sido gastada, su salida. Pero bueno. Vale. O sea, lo principal es reducir el espacio que ocupa el conjunto de transacciones sin gastar, que tiene una salida que no se ha gastado. Por eso se hizo el soft fork de Segwit, que es de lo que estamos hablando, vaya. Y ¿Ok? luego vino Taproot. Y luego vino Taproot, que, bueno, Taproot lo que hace es aumentar un poquito la facilidad para hacer este tipo de transacciones de hornidas, pero bueno, para lo que se hizo es para más seguridad y más menos trazabilidad de las transacciones dentro de la Lightning Network, digámoslo así. Además de permitir unos scripts mucho más flexibles que los que teníamos antes. ¿Okay? Scripts que son, bueno, la capacidad de Sí, meter código digamos en Bitcoin. de programar, eso es. Vale, entonces, como explicabas al principio, lo de meter imágenes y otras historias en la red de Bitcoin venía ocurriendo toda la vida, se podía hacer. Lo que pasa es que no era tan sencillo como ahora resulta que puede ser gracias a esta actualización de Taproot, que no pretendía hacer esto posible, pero que lo hace posible. Sí, pero que también se podían hacer, o sea, cuando digo más sencillo, lo digo de cara de vista a un programador, pero anteriormente, como hemos explicado, puedes bajarte el PDF de Bitcoin
desde una wallet. ¿Cómo se hacía? Pues dividir el PDF en varias transacciones, irlas metiendo poquito a poquito. Lo único, pues que con Taproot han quitado el límite de tamaño del script y con Segregated Witness lo que hicieron es reducir el tamaño reducir lo que pesa de cara al bloque el tamaño de la firma. ¿Vale? O sea que esas han sido, digamos, unas iteraciones que han ido haciendo esto cada vez más sencillo. Pero bueno, que es algo que es lo que hay. Sí, dime. No, has introducido algo ahí que es lo de Segregated Witness. Y vale, Sí. por ahora llevamos una serie de cosas. Llevamos el bloque en sí, llevamos el espacio para la firma, bien. Ujú. Y luego está lo del witness data ¿no? Y esto es lo que creo que es un poco clave en la cuestión esta de los ordinals, que son, de nuevo, estos NFTs, ¿no? que metes dentro de la red de Bitcoin de esta manera. La gracia aquí está en que lo metes dentro de este espacio, de esta parte del espacio dentro del bloque, que encima tiene un descuento. Entonces, podemos explicar, puedes explicar un poco dónde entra la cuestión esta del Segregated Witness y por qué tiene un descuento eso y para qué y cómo permite esto que Ordinals esté tan de moda. Sí, era lo que estaba comentando. Segregated Witness es entre muchas cosas que se hizo, fue el reducir lo que pesa el espacio de firmas en el bloque para, digamos, compensar lo que vale una entrada de transacción a lo que vale una salida de transacción. Y así reducir el tamaño del conjunto de transacciones no gastadas. ¿Okay? Eso es, entre otras muchas cosas, como, por ejemplo, vamos a ver cómo lo explico. Una firma, cuando haces una firma digital, tú puedes hacer varias firmas digitales sobre un mismo, sobre unos mismos datos y esas firmas, siendo válidas, pueden ser diferentes. O sea, no hay una firma única. O sea, tú tienes tu clave pública, tu clave privada, y tú con la clave privada puedes hacer varias firmas diferentes sobre unos mismos datos o sobre datos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Pues que tú puedes firmar una transacción de diferentes maneras. Si tú firmas una misma transacción de diferentes maneras, esa transacción tiene un identificador diferente. Y eso es un problema que se llamaba, que solucionó también Segregated Witness. Es un problema que es el de la maleabilidad de las transacciones, ¿vale? Y eso dio algún que otro problema en la mempool tiempo A. Entonces, digamos que quitando el espacio de firmas de la transacción, puedes hacer transacciones que una vez enviadas a la mempool no se puedan modificar. Con lo cual, tú puedes hacer o puedes negociar con otra persona transacciones que dependan de otras transacciones antes de enviarlas a la mempool, posibilitando o haciendo mucho más sencillo el desarrollo de la Lightning Network. O sea que no se hizo... O sea, cuando se hace un soft fork de Bitcoin está todo bastante bien pensado. No es algo que o sea, esto de Ordinal no es algo que se lo hayan colado a los desarrolladores como bueno, hay algunos que están muy cabreados con eso, pero es algo que se podía hacer anteriormente. Y los software que se han hecho de Bitcoin han sido muy meditados y con varias razones de ser. ¿Vale? No es algo que haya sido así, bueno, pues algo totalmente baladí. Me viene a la mente alguien ahora, no me acuerdo de su nombre, pero sí que es un bitcoiner de hace mucho tiempo y tal, que lleva una semana enfadadísimo con esta cuestión y quejándose de que Taproot, esa última actualización soft fork que se llevó a cabo en Bitcoin, tenía o ofrecía esta capacidad de hacer estos NFTs, digamos, más sencillos y estaba enfadadísimo con esta cuestión. Y planteaba incluso que el hecho de que Taproot fuese aprobado de manera, no sé, decía speedy trial, no sé qué es eso, pero que digamos que fue Sí. aprobado de una manera más acelerada que
como suele ser el caso, entiendo, porque si hay Pues una esto es un hay un peligro. camino rápido, habrá uno normal. Mm. Y no sé, se quejaba mucho de esto. ¿Tú qué opinas? A ver, lo que no puede ser es meter ahí rápidamente un soft fork o un arreglo en Bitcoin sin habérselo estudiado muchísimo. O sea, cada soft fork que se ha hecho han tenido varios años de desarrollo. 3, 4 que yo recuerde de los principales que ha habido. Entonces, lo que no puede ser es que esto se convierta como en los juegos estos de los niños pequeños, que es darle con un martillo a los topos, el guacamole este que llaman los americanos, ¿ok? O sea, meter cosas en los bloques o en las transacciones se puede hacer de mil maneras, muchísimas maneras. Hacer un software para específicamente banear ordinals, lo único que va a provocar es un troleo, que la gente diga, bueno, pues ahora no lo vamos a hacer así, ahora lo vamos a hacer de esta otra manera. Entonces, todos los cambios que se han hecho de Taproot, lo que venían intentando era reducir el tamaño de los scripts en la cadena de bloques y hacerlos mucho más flexibles. Si tú ahora empiezas a meter restricciones sobre esas reglas para evitar un spameo, que bueno, ya hablaremos si tiene mucho recorrido o no, lo que estás provocando es una carrera estúpida para intentar banear algo que siempre va a haber una manera de meter ahí. ¿Ok? Entonces, la única manera de evitar el spam, y es la única que hay a día de hoy en sistemas distribuidos, es poner un precio. ¿Están pagando un precio esos JPGs, esos audios de ordinals? Sí. ¿Lo están haciendo en el espacio de firmas que sale más barato? Sí. Podría ser, a mí me gustaría principalmente pues, que OpenReturn pues, no tuviese un espacio, que tuviese un espacio mucho más grande y que lo metieran ahí y pagasen más. Porque a mí lo que me gusta es que la gente pague mucho por sus transacciones para que la red de Bitcoin sea muy resistente a agentes externos y no tengamos que depender de la inflación que ahora mismo hay en Bitcoin. ¿Ok? Sí, que es lo que engancha con la Que es lo seguridad. que engancha con la seguridad. Pero espera un momento, porque es que yo hay una cosa que sigo sin entender. Y Venga, es, dime. tú metes, o sea, yo te mando a ti Bitcoin ahora, ¿no? Porque digo, qué tío más simpático y tal. Y entonces te hago esa transacción la envío a la mempool, luego la coge un minero, yo pago por esa transacción y el coste suele ser elevado. No obstante, bueno, elevado. Pues suele ser un coste, bueno, digamos, más elevado que lo que cuesta meter eso, un NFT o un Ujú. JPEG, ¿no? En la red de Bitcoin a través del proyecto Ordinals. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo está la parte esa que está a descuento. O sea, ¿cómo funciona eso de que si yo meto información dentro de un trozo, porque está cogiendo espacio del bloque, Ujú. ¿cómo es posible que yo pueda usar una parte de la información que se puede meter en el bloque y que esa parte vaya a descuento, que tampoco entiendo a descuento de qué, quién decide a qué descuento va eso, y que luego esa parte que está entrando ahí a descuento, luego acabe ocupando todo el bloque? Hace poco se publicó un bloque que creo que era solamente un, Ah, un, un eso es JPEG una. de 4 megas. Vale, Alberto, a ver, ahí hay una cosa que hay que hablar, que eso es una situación especial, ¿vale? O sea, para eso tengo que introducir el concepto de transacciones estándar, ¿ok? Vamos a ver. Hay ciertas transacciones que se consideran estándar y son las transacciones que pueden entrar en una mempool y con lo cual se pueden propagar al resto de nodos. Pero hay ciertas transacciones que no son estándar. Y para ser minadas necesitas ponerte en contacto con un minero para que esas transacciones entren dentro de la cadena de bloques. Esto suena un poco súper extraño a primera vista porque dices, oye, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo puede ser que yo haya ciertas transacciones que tenga que contactar con un minero para que entren en la cadena de bloques y otras no? ¿Ok? Esto, y además es que suena súper fatal. Bueno, tiene una razón de ser. Hay ciertas transacciones y
que por cómo están diseñadas, aunque esto también se ha cortado, tienen muchas firmas. Entonces, hay por ahí una transacción, si no recuerdo mal, que llevaba 20 segundos en validar, porque era una transacción de las antiguas y era una transacción que tenía muchas entradas, muchas salidas y tenía una arquitectura de firmas que hacía que esa transacción obligase a todos los nodos a gastar mucho tiempo validándolo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Si tú envías muchas transacciones de ese tipo a los nodos, aun pagando la fees, estás obligando a todos los nodos a ejecutar mucho cómputo, mucho espacio de cómputo, mucha CPU para validarlas. Eso es un ataque de denegación de servicio. ¿Ok? Porque estás, digamos, extinguiendo el uso de la CPU de los nodos. Entonces, Estás complicando que el nodo, digamos, digiera toda la información que le está viniendo de la red. exacto. Entonces, los desarrolladores establecieron un conjunto de transacciones estándar con unas reglas para, digamos, que tu nodo lo propague en la red. Y dentro de esas transacciones estándar, pues están las transacciones que normalmente se suelen utilizar. Esto va quitándose, va entrando, o sea, lo van subiendo y bajando, digamos, los límites de ciertas cosas. Por ejemplo, ahora mismo hay uno que es efectivo, que lo vi el otro día en el código, que una transacción no puede ocupar más de un 10% del tamaño del bloque. Bien, ¿cómo se ha minado esa transacción de ordinal de 4 megas? Pues se pusieron en contacto con un minero, que en este caso me parece que fue Luxor, Sí. y minaron esa transacción. Guzmán Pintos ha estado aquí en Guzmán este podcast un Pintos. par de veces. Vale, pues muy bien. Muy Ese bajo. es... sí, le tengo fichado yo en Twitter. Entonces, ¿va a haber transacciones de 4 megas ocupando todo un bloque y demás? No, no las vas a ver. ¿Las vas a ver de un décimo de bloque? Sí, está todo lleno de ello. ¿Vale? Vale, espera, entonces, antes de seguir avanzando, la cuestión de que esa transacción no sea estándar es lo que evita que esa transacción llegue a la mempool. Directamente no entra en la mempool, entonces los mineros no la ven. Eso es. Vale, como no la ven, no la pueden meter en el No bloque. la pueden Bien. meter. Y luego lo segundo es, como has dicho, sí que puedes hacer transacciones que cumplan los límites permitidos para entrar a la mempool, en este caso que ocupen el 10% de un bloque, y entonces podrías tener 5, 6, 7, 8, 10 de estas, bueno, 10, ¿no? Como mucho, que ocupen el 100% del bloque. Y de nuevo, porque no me quiero ir de aquí sin entender esta parte. Sí. Perdona ¿Por que me qué? vaya por la... No, es que yo creo ¿Por que es qué? algo que la gente debiera de saber para que no se esperen que haya bloques de 4 megas de continuo. ¿Ok? Es una situación que han contactado con un Aunque minero van para más hacer. llenos ahora, van más llenos. Igual no van de 4 megas, pero van más llenos. No, digo una transacción, o sea, un bloque que tenga una Una sola. transacción de 4 megas. ¿Vale? Vale, pero entonces, bien, pues en el Entonces, la caso ese cosa de que está... 10 transacciones que ocupan cada uno 10%, vale, bien, chachi. Pero ¿por qué pagan menos? Vale, pagan menos porque digamos que en Taproot se hizo que el espacio de... todo el espacio del script, que es digamos el programa que se ejecuta para validar si puedo transmitir unos Bitcoin a una persona a otra, ¿ok? Entrase todo en el espacio de firmas, con un tamaño reducido. ¿Ok? Pero no parece tan reducido, se ocupa 10% del bloque. A ver, no, con un tamaño reducido, no, con un precio, con un descuento reducido. ¿Vale? Todo esto encuadra con el problema que hay entre que una salida de transacción ocupe mucho menos que una entrada de transacción. ¿Ok? Entonces, espera, a ver, para si lo... Venga. Es que esta parte... Yo te hago una transacción. Y Sí. entonces la transacción, digamos que, imagínate que te estoy mandando pues, una Bitcoin. Entonces, la información de una Bitcoin pues ocupa lo que ocupe. Y luego lo que estoy haciendo, a ver si es esto. A ver. Tú tienes una salida de transacción.
¿ok? Que es ahí donde están tus Bitcoin. Sí. En Bitcoin las transacciones tienen entradas y tienen salidas, ¿ok? Tu dinero está en una salida de una transacción, ¿vale? Y me la quieres pasar a mí. Entonces tú tienes que generar una transacción para pasármela a mí. Esa nueva transacción tendrá una entrada y una salida. La salida irá a mi dirección que Y yo la te he entrada es dado. la que me entró a mí. Y la entrada de esa transacción es una firma que tú das, ¿ok? Para verificar la salida, para verificar que tú poseías la salida de esos Bitcoin, ¿ok? Esa firma que tú estás haciendo para pasarme a mí los Bitcoin ocupa muchísimo. Ocupa la mayoría de la transacción, una barbaridad. Vamos, ocupa el 75%, básicamente. Así, más o menos, a bote pronto. ¿Ok? Entonces, esa firma provoca que, claro, tú estés, digamos, condicionado a que sea muy sencillo realizar muchas salidas de transacciones y recogerlas te valga muy poco. O sea, las transacciones que recogen muchas salidas de otras transacciones y la ponen en otra salida suya propia, pequeña, son muy costosas. ¿Por qué? Porque tienes que firmar muchos datos. ¿Bien? Que eso podría pasar, por ejemplo, si yo tengo muchas. O sea, si yo imagínate que he recibido muchos pequeñas bitcoins, digamos. Eso es. He recibido Eso es. muchos sats y luego te mando una bitcoin entera. Estoy acumulando ahí, bueno, cogiendo de un montón de uchos, ¿no? Y Exacto. juntándolas para mandarte a ti. Entonces tendría que firmar 80 veces. Exacto. Entonces, esa transacción te saldría muy cara. Y la gente Porque la no es. firma ocupa mucho espacio Eso es. y entonces iría al coste normal. Y entonces Exacto. me costaría Exacto. mucho dinero. Exacto. Entonces, ¿qué problema es eso? Que eso incentiva el uso de tener muchos usos por ahí rondando. Bien. ¿Qué problema hay con eso? Pues que como hay muchos usos, el conjunto de transacciones no gastadas, de salida de transacciones no gastadas, se hace muy grande, que era lo que habíamos estado hablando. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hizo? Pues que el espacio de las firmas con Segwit, ¿ok? En el cómputo de lo que ocupa en un bloque se reduciese a solamente un 25%, con lo cual hacían incluso un poquito más barato el firmar transacciones, o sea, digamos lo que hace una entrada de una transacción, ¿vale? Que eso tuviese mucho menos peso que las salidas. Entonces, en el caso de que tú vayas de recoge migas de muchos usos y pasármelas a mí, esa transacción no valga tanto. Y además incentivando que el conjunto de transacciones no gastadas, el UTSO set, no se haga muy grande. ¿Vale? Vale. Entonces, Entonces, bueno, a ver, Taproot. ahora sí, ahora sí. Momento, momento. Venga, A ver venga, si venga. a ver si ahora sí lo he pillado. Vale, entonces yo, o sea, para que se entienda un poco, creo que era así. Entonces, la idea esta de los ordinals, entonces, es que yo lo que estoy haciendo es que te estoy mandando una pequeña, bueno, o estoy mandando a la red una transacción que, digamos, en información sería pequeño, pero luego estoy firmando 800.000 millones de cosas, ¿no? Pongamos. O sea, estoy usando todo el espacio posible que va a descuento. Y Claro, realmente, claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que digamos que la siguiente vuelta que se ha hecho en Taproot es incluir todo el script en el espacio de firmas, ¿vale? Entonces, dentro de ese script, y no han reducido para nada el espacio de firmas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú puedes hacer un script que vayan haciendo instrucciones, pues pon el metadata, que es, por ejemplo, el MimeType, que es, digamos, el tipo de fichero que hay que se va a meter en el ordinal. Pues una operación para eso. Luego otra para poner todo el contenido. Pues todo eso lo que hace es ir al descuento. Lo que no han hecho es, digamos, poner ningún coto en el número de firmas que puedes hacer en un script de Taproot. ¿Vale? Lo han metido todo el script y todo en el espacio de firmas que va a reducido descuento. que va a descuento y ya está. Eso es lo que ha pasado.
Y entonces, claro, está escogiendo toda esa información que es la imagen o el juego del Doom o lo que quieras, o una EP3, metiéndolo ahí a capón en el espacio de firmas que va a descuento y luego lo que es la transacción en sí, digamos que sería una parte, bueno, que sería parte pequeña, ¿no? Digamos, sería, pues eso no tendría, Sí. claro, eso no son muchos ni nada, eso es simplemente un... Sí, los datos de la dirección de a dónde va, información de qué transacción viene, muy poquito. Bytes, sería en cuestión de bytes. No sé Vale, si entonces hemos logrado. Sí, por dime, eso va a dime. descuento, por eso va a descuento. Ahora la cosa que no entiendo es, ¿a quién se le ocurrió? O sea, ¿por qué? Porque es un 70% de descuento, ¿no? O algo así. Sí, eso es. Sí. ¿A quién se le ocurrió un 70%? Pues se llegó a un consenso entre los desarrolladores porque claro, como la firma normalmente es el 70% de lo que es la transacción, de un peso de transacción antigua, pues lo que se dijo es, pues lo reducimos hasta que compensemos más o menos las salidas con las entradas. Incluso mejoramos un poquito la apuesta y hacemos que las entradas sean más fáciles tengan menos peso que las salidas de una transacción, para evitar el En tu problema con opinión, el offset. ¿tiene sentido esto? Yo veo un Sí, sí. poco, lo veo un poco arbitrario. A ver, algunas veces yo lo he pensado. He pensado que sí, pero bueno, que también es arbitrario el tamaño de bloque, evidentemente. O sea, Sí, también lo veo arbitrario. es lo que hay. Y ojo con cambiarlo, claro. Hombre, se puede reducir sin hacer un hard fork. Reducirlo sí, pero hacerlo más grande no. De Eh, hecho, inicialmente era uno, ¿no? sí, era un megabyte, exacto. Y se amplió sin hacer hard fork porque se inventaron la historia esta del E- SegWit, ¿no? Eso es, eso es. De cara a un cliente antiguo, todas las transacciones de Segwit computan como si solamente tuviesen los datos de transacción sin firmas y la firma va aparte. Y todos los nodos antiguos ven las transacciones modernas como siempre válidas. O sea, es como si estuviesen ahora mismo para un nodo antiguo moviendo cantidades muy grandes de dinero con un script que siempre es verdadero. Que siempre, digamos, da la condición de que sí que es posible gastar eso. Con lo cual convierte a los nodos antiguos en nodos, digamos, más ligeros, porque no validan todas las transacciones. ¿Ok? Hablando de aligerar nodos, Sí. porque es una cuestión importante lo de tener nodos, es bueno que cada uno tenga el suyo, aparte que es muy agradable, pero bueno, habrá mucha gente y esta era una de las Al- principales... Ujú. Sí, no, que te digo que es lo que te da soberanía. Es que tener Eso un es. nodo es la madre del cordero, vaya. Sí, Y sí. entonces, a raíz de la historia esta de Ordinals, había mucha gente que se quejaba. Bueno, son dos cosas que quiero comentar aquí. Primero, había mucha gente que se quejaba de que, claro, ahora yo me descargo todas las transacciones de Bitcoin para tener un nodo completo, que me sirve para estar seguro, ¿no? Por si acaso alguien todavía no, para estar seguro de que en la red de Bitcoin no está hecho trampas, que nadie está gastándose lo que no tiene y que no ha Ujú, habido doble gastos ni usted de estas y que hay las bitcoins que hay. Pero claro, al tiempo de que estoy haciendo esto, que es muy válido, muy soberano, como tú dices, también me estoy descargando, pues eso, ficheros MP3 de pedos, me estoy descargando ujú. imágenes que igual pues no querría tener yo en mi nodo y todo eso. Entonces, dos cosas. Bueno, ¿cómo ves tú esto? Y segundo, tengo entendido que tú puedes descargarte toda la información esta del nodo y, como has comentado antes, prunear, ¿no? Que es Sí. eliminar toda esa parte de JPEGs, MP3 y demás que igual no quieres tener. Eso ahora mismo con el nodo estándar no lo puedes hacer. ¿Vale? Lo que puedes es prunear las transacciones que tienen salidas que ya han sido gastadas por otras transacciones. ¿Ok? Eso se puede hacer. De hecho, en el bitcoin.conf pones prune igual, tamaño de memoria que quieras mantener de bloques sin prunear y el resto te lo corta todo. Todo, 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 todo. Entonces, ahora mismo, ¿cómo funciona un nodo completo, pero completo, completo? Pues te bajas todas las transacciones con las firmas, ya sean SegWit o no SegWit, de todas las cadenas de bloques hasta día de hoy.
Bien, cuando tu nodo está haciendo se baja todos esos bloques, no está verificando todas las firmas de cada una de las transacciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso llevaría mucho tiempo. Eso se hace con los bloques que llegan nuevos, pero los que ya han sido minados, como están enterrados en una prueba de trabajo enorme, digamos que hay ciertos checkpoints que van poniendo los desarrolladores diciendo, a partir de aquí me validas las transacciones, pero hasta aquí no me lo validas. ¿Por qué? Porque si no, bajarte la cadena de bloques entera llevaría muchísimo tiempo de cálculo. ¿Qué es lo que hacen? Pues consideran, y está bien considerado, que no validar todas las firmas está bien porque ya han sido validadas por una barbaridad de nodos y encima han hecho prueba de trabajo sobre cada una de esas firmas y esas transacciones. Han ido acumulando bloques por encima. Entonces, te pueden dar, tú ahora mismo, tu nodo no está verificando todas las firmas, o sea que esas firmas se podrían eliminar hasta cierto punto, ¿vale? Pero esa implementación de eliminar solamente las firmas no está hecha en el nodo de Bitcoin. Lo que está hecho en el nodo de Bitcoin es eliminar toda la transacción completa, con firmas y no firmas. ¿Por qué? Porque si tienes una transacción cuyas salidas han sido todas gastadas, no la necesitas para verificar nuevas transacciones y nuevos bloques que te van llegando. Entonces, tú puedes tener un nodo. Vamos a resumiendo. Tú puedes tener un nodo que, digamos, mantenga los últimos 500 megas de bloques, ¿ok? Con los JPGs y demás. Y luego, toda esa parte, incluidas transacciones que no han sido gastadas, o sea, que ya han sido gastadas, eliminarlas. ¿Ok? Sí. Y se te quedaría en un nodo, pues, muy ligerito. Muy ligerito, de Muy bolsillo. ligerito, de bolsillo. ¿Ok? Entonces, hay gente que ahora mismo está haciendo ese desarrollo para que se quede, aparte de cortar las transacciones que no han sido gastadas, cortar las firmas de las transacciones que ya han, digamos, acumulado mucho trabajo encima de ellas. ¿Ok? Pero, entonces, ¿eso te quitaría los JPEGs o no? Eso te quitaría los JPEGs. ¿Ok? Porque te quitan las firmas. Te quitan las firmas, exacto. Vale. ¿Ok? Pero eso ahora mismo no está implementado. Eso ahora mismo no está implementado. Luego hay implementaciones así un poco más que no he mirado, como la de Luke Dash Jr., que tiene un calentón el pobre en Twitter que Sí. no veas con este tema. Que Está no sé, pasándolo fatal. lo está pasando muy mal ese hombre. Además es que es muy vehemente con estas cosas y lo pasa muy mal. Él lo que intenta es que no entren ni siquiera en la mempool. Entonces ahí luego está por otro lado Peter Todd, que bueno, esto ya es un poco salseo, que dice, pero si es que esto se puede hacer desde siempre, la gente paga, pues no hay ningún problema. Y bueno, pues se intercambian así sus tweets y demás sobre el tema. Sí. Lo único, vale, esa parte Entonces, clara, que podrías cambiar la manera en la que el nodo valida la información, ¿no? Y eso es. introducirla a esta para que no tengas que tener toda esa información, solamente quedarte con lo básico, que al final es lo que te sirve, lo que necesitas. Ujú. Eso es. ¿Podrías cambiar el descuento? Ese descuento del 70%, ¿eso se podría cambiar o requiere de un fork, de un hard fork? Eso tendría que pensarlo. Eso tendría que pensarlo, Vale, Alberto. No, no otra sé para decirte. pensar. No sé decirte. Otra para pensar. Hemos hablado de que el peso de un bloque inicialmente era, bueno, inicialmente propuesto era de un mega, ¿no? Eso es. Luego pasa lo de Segwit, que lo que consigue es ampliarlo a 2, ¿no? Pero No, lo aumenta a 4 en realidad. Lo que pasa es que todas las claro, transacciones estándar, como mucho hiciese que el tamaño del bloque fuese en 2 y algo. claro, eso es lo que quería preguntarte, porque, claro, yo lo que tenía entendido era que efectivamente lo que es en transacciones te lo incrementaba de 1 a 2. Entonces entraban más transacciones, que al final era toda la movida esta con el bloque. Mm. Oye, hay que meter más espacio en el bloque para que entren más transacciones, para que la gente pueda
pues eso, gastar Bitcoin en la panadería. Bueno, chorradas, ahora viendo Sí, otras, ¿no? Pues chorradas. Pero bueno, que en su día tenían su sentido, ¿no? Y dieron lugar a todo el debate, la guerra de bloques y demás. Bueno, sí. vale, pero el peso de las transacciones iba a ser 2. No obstante, ahora vemos 4. Entonces, ¿cómo pasamos de 2 a 4? Eso No, tampoco lo siempre ha entiendo. sido 4, ¿vale? Siempre ha sido 4 el tamaño máximo de bloque. Lo que pasa es que las transacciones estándar de Segwit, como tienen mucho más peso que los ordinal, la parte, digamos, magra de la transacción sin la firma, ¿vale? Es decir, la relación entre la firma y lo que es la transacción magra, por llamarlo de alguna manera, es del doble en vez de hasta 4 veces el ordinals. No sé si me explico. O sea, normalmente las transacciones Segwit estándar hacen que el tamaño máximo no se llegue a 4 nunca, porque antes, digamos, está limitado por... Claro, es que ya entiendo por qué os cuesta tanto comprender esto. Vamos a ver. Gracias. Sí, sí, es que es un poco complicado. A ver cómo lo explico. O sea, digamos que con Segwit tú tienes como dos espacios. El espacio, digamos, de transacciones magras, que es la que ven los antiguos nodos, ¿ok? Y el espacio de transacciones que tienen la firma segregada, ¿vale? Entre la suma entre uno y otro no puede pasar de los 4 megas. Pero tampoco el conjunto de transacciones, digamos, sin firma, las magras, pueden superar el mega, porque si no, estarías haciendo un hard fork. Ese es Ah. por qué os cuesta, claro, vale, ok. Vale, entonces, claro, a ver si lo he entendido esta vez. Si tú Venga, tienes un bloque lleno de transacciones normales, esas te eso es, ocuparían como mucho 1 mega y en firma te ocuparían como mucho 3 megas. eso es, eso es. Y hay un Pero si límite de tienes 4 megas a magras más firmas y luego también hay claro, un límite de 1 mega a las magras que no llevan las transacciones heredado de, digamos, para no hacer un hard fork de lo anterior. ¿Ok? pero claro, con lo de ordinals, que son los NFTs estos, tú lo que puedes tener es una transacción solo, como en el caso ese del Exacto. bloque que iba con 4 megas, que es una transacción solo, que digamos, en transacción magra es muy pequeñita, Es muy pero en pequeñita. firma van 4 megas. Exacto. Mientras que anteriormente en Segwit tú dabas antes con el tope de 1 mega de transacción magra que con el 4 megas de transacciones con firma. Claro, ¿Ok? porque si llenabas un bloque de transacciones Segwit normales, como Eso mucho te es. llenaba, la transacción sería 1 Eso es. mega y la firma serían 2, o sea, otro Eso mega. es. Perdonadme Entonces ya porque vale es que bastante. esto, claro, así es complicado de explicar. No, no, está bien. No, Llevamos lo tres peor de cuartos todo, de hora y me estoy entrando un montón de cosas. claro, no, pero claro, es todo, no sigue todo un hilo conductor porque yo como desarrollador pues ya doy muchas cosas por entendidas y claro, yo estaba pensando, digo, pero ¿por qué me hace la misma pregunta todo el rato? ¿Por qué? Claro, ahora ya lo Pues, entiendo, pero ahora ha quedado claro, ¿verdad? Ahora ha quedado ahora claro, sí, que tienes ahora dos ya lo he límites. entendido. Bueno, en realidad tienen más límites, ¿eh? Hay otro límite por ahí que es el número de firmas que puedes hacer por transacción para no saturar mucho, pero bueno, que para lo Vale, que bueno. conviene hoy, pues es lo que hay. Sí, otro día ya si quieres. Otro día. Que ahora que he entendido esto, estoy muy contento conmigo mismo. Vale, entonces, Ok. Y yo. claro, entonces, claro, que puede ser, entonces, ya por cerrar esta parte, antes de Sí. entrar en un par de cuestiones, sería, para dejarlo claro, que tú lo que puedes hacer es llenar un bloque de firma, la parte firma, que sean esos 4 megas y encima que te cueste poco, porque va todo ese espacio al 70% de descuento. No obstante, aunque tenga ese descuento, estás pagando. Ujú. Y esta es la cuestión esa que comentabas tú antes al respecto de si filosóficamente esto está bien o está mal. Bueno, yo como tú, creo, también me decanto por el lado de, bueno, estás pagando. Es verdad que estás pagando a descuento, lo cual me parece un poco injusto. Y hemos hablado antes de la posible arbitrariedad de esto, pero también hemos hablado de las razones que llevaron a poner un descuento, que también tienen sentido. Y, y sí, se podría pensar, ¿no?, en que hasta qué punto es esto justo o no es justo, que llenes un bloque con Mm. imágenes y que te cueste un 70% menos de lo que te costaría llenarlo con transacciones. Lo cual expulsa, digamos, de alguna manera a los que quieren usar la red para transacciones o les obliga a pagar más. Entonces, vamos a entrar en esa parte ahora, si te parece. Y Venga. es,
Pierre Rosard, otro que tampoco está nada contento con lo que está pasando con esto de Ordinals, lo plantea esta cuestión de los NFTs en Bitcoin como un denial of service, ¿no? Que sería pues eso, un ataque a la red de Bitcoin que evita que la gente pueda usarlo. Como cuando vas a una página web, tú te quieres comprar, no sé, una silla, ¿no? Hablando de Pierre Rosard, que es muy fan de las sillas. Pues imagínate que tú quieres ir a comprar una silla IKEA, pero IKEA está ahora mismo bajo un DOS attack de estos, ¿no? Y entonces no puedes acceder a la página porque está recibiendo un montón de información, entonces tú no puedes entrar en la página de IKEA y comprarte una silla. Entonces, lo que plantea Pierre es que esto de las imágenes en Bitcoin es un ataque a la red de Bitcoin que evita el uso normal por otros participantes de la red. ¿Qué opinas tú de esto? Que eso es una exageración. No me pareció un ataque de negación de servicios, por ejemplo, digamos, evitar que los nodos cumplan su función de verificación de la cadena de bloques. Eso sí es un ataque de negación de servicio. ¿Pasa esto con Ordinals? No. ¿Hace que un nodo que pueda validar transacciones sea de un tamaño tan grande que solamente comprando un ordenador carísimo puedas ser soberano sobre Bitcoin? Tampoco, porque puedes hacer un pruning. Y con mejores desarrollos que van a venir ahora, tampoco. Spam ha habido en Bitcoin desde los tiempos del principio. No sé si sabes de la existencia de una página web que se llamaba Satoshi Dice. No sé si habéis tratado ese tema alguna vez en el podcast. No. Pues eso, sobre el 2012, 2011, yo creo que estuvieron. Era una página web que lo que hacía era, bueno, pues tú enviabas una transacción y era como una ruleta, ¿vale? Entonces, mirando, digamos, un número aleatorio, que normalmente eran los números que se generaban en el hash de un bloque, digamos, tú podías verificar si esa página era justa o no, haciendo como una ruleta de Bitcoin. Entonces, tú mandabas dinero y podía tocarte más Bitcoin o menos Bitcoin. Entonces, claro, esto suena a esquema chungo Ponzi, pero claro, eso era verificable de que si unas transacciones habían ganado dinero o no, mirando un número aleatorio que estábamos todos en común, que era el que ponían los mineros en el bloque. ¿Qué era lo que ocasionó esto? Vamos al resumen. Que hubiese muchísima gente que estaba mandando transacciones para hacer gambling con ellas. O sea, yo apostaba un Bitcoin y que ganaba 2. Bueno, digo un Bitcoin, no sé lo que valdría por aquel entonces, pero a lo mejor hasta te lo podías permitir. Y entonces, ¿tiene sentido que existiese ese servicio? Porque ese servicio dice, bueno, pero vamos a ver, yo lo que quiero es hacer que Bitcoin sea accesible para todo el mundo. No que la gente esté gastando dinero y espacio de bloques en mandar transacciones para ganar o perder dinero o hacer lo que sea. Eso ha existido desde el primer momento, ¿no? La gente a lo mejor es que no ha mirado o ha investigado sobre el asunto, pero eso ha existido. Y eso, pues es lo que ellos tenían además, y además así pruebas la mempool, o así pruebas Bitcoin, así como diciendo, le vamos a dar tanta caña a Bitcoin que vamos a hacer que, pues que lo estamos probando, ¿vale? Pero claro, que eso que obligaba que a toda la gente que estuviese con un nodo por aquel entonces se tuviese que bajar todas las transacciones de toda la gente que ha estado ahí apostando sus Bitcoin. ¿Eso es un ataque de negación de servicio? ¿Han pagado por ello? Sí. Pues entonces no hay. ¿Por qué? Es que esto, o sea, es lo de siempre. O sea, tú tienes una manera de evitar que la gente meta datos donde no debe en la cadena de bloques. No. ¿Puedes hacerlo, digamos, para el caso concreto de Ordinals? Sí. ¿En qué degenera eso? Pues en lo que hemos hablado de un juego de guacamole, de ir dándole con el martillito lo diré, al topo que aparece en el agujerito. Que es así. Entonces, ¿tiene que Bitcoin degenerar en eso? No. Entonces, ¿es un problema? Ordinals, pues la verdad es que yo a día de hoy pienso que no, porque no evita que Bitcoin siga funcionando y tiene además como beneficio que aumente, digamos, el espacio, o sea, el precio que tiene que pagar la gente para meter su transacción. Que eso hay gente que lo ve muy mal. Pues yo todo lo contrario. Yo creo que la gente tiene que pagar contra más para, bueno, lo que diga el mercado para, digamos,
validar una transacción. ¿Por qué? Pues vamos al tema del security budget, que es el tema de, vale, ahora mismo, ¿qué es lo que mantiene la seguridad en Bitcoin? Pues ahora la seguridad en Bitcoin la mantiene el subsidio. El El subsidio subsidio es, que es las bitcoins que se van minando. exacto, que ahora mismo son 6,25, 6 Bitcoin con 25 para cada bloque. Entonces, eso en relación a lo que ganan los mineros en fees, pues digamos que la fees es un 1, como mucho un 2% de ello. Claro, esto te puede parecer bien, te puede parecer mal, pero es lo que hay. Entonces, si aumentan las fees de transacción, tú ya tienes que Bitcoin se está apoyando no en la inflación que genera, sino en el uso que se da a la cadena de bloques vía NTFs o vía lo que sea para hacer que, o vía transacciones para hacer que, bueno, pues gente pague por el servicio que ofrecen los mineros. Entonces, no sé, es que tampoco, o sea, yo he pasado por las fases estas por las que te he ido comentando, pero luego te das cuenta de que no hay manera de pararlo, que si lo quieres parar este caso específico sí, pero que lo que harás es que la gente busque otra manera de meterlo con calzador y el código de Bitcoin sea un lío infinito, ¿vale? Y, y ahora mismo toda esa parte de fotos y demás la puedes recortar y no utilizarlo, con lo cual tu nodo puede seguir funcionando y lo único que va a hacer es que la gente pague más fees por sus transacciones. Pues no sé, a día de hoy casi como que qué guay. Y mira que yo tengo un nodo grande, ¿eh? O sea, yo tengo un nodo completo con todas las transacciones y demás y ahí está acumulando 500 megas esta última semana, si no recuerdo mal, de fotos y demás. Pero a día de hoy no me parece para nada un ataque de negación de servicio ni nada por el estilo. Ahora, sí tengo que decir que he pasado por las anteriores fases de cabreo y decir, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Tú crees que tiene un lado bueno? Porque el tipo que desarrolló esto de Ordinals, el que encontró la posibilidad de hacer esto dentro de la red de Bitcoin, Casey Rodarmor creo que es, hablaba Sí. de que, bueno, Bitcoin es bastante aburrido normalmente porque simplemente te sirve para mandar Bitcoin de aquí para allá y que los NFTs podrían ser una cuestión interesante a valorar y porque a la gente le hacía gracia y bueno, y si quieren, porque lo han visto como este uso ha traído mucha gente a Ethereum, por ejemplo. Entonces podría ser algo bueno. Te dejo un momento que medites sobre la respuesta de eso. Tengo que gestionar un momento a mi perrita. Un momento. ¿Sigo hablando o...? Ah, vale, ok. Venga, ok. Un segundo. Venga, venga. Vale, Alberto, tranquilo. Sí, esto a veces pasa. ¿Te repito la pregunta o lo tienes Sí, controlado? sí, lo tengo controlado. A ver, los NTFs a mí, a ver, diciéndolo deprisa, mal y pronto, me parecen una chorrada. Que sirvan temporalmente para aumentar, digamos, la seguridad de Bitcoin porque se pagan por ellos. Pues mira, es que son como grafitis en la blockchain. Pues mira, son gamberradas. Pues vale, pues vale. ¿Hacen mucho daño? Tampoco. ¿Hacen mucho bien?
Pues tampoco mucho, porque ahora lo único, no hay gente que esté pagando casi 2 satoshis por byte por un NTF, porque te pasa el precio de $20 a 40. O sea, a lo mejor meten 30, pueden meter un satoshi y medio por byte. Vale, pero no lo veo un método para, digamos, que Bitcoin se mantenga a largo plazo frente a, digamos, un uso intensivo y que, digamos, tengamos unas fees grandes, pero por uso de transacciones, no por esto. O sea, Bitcoin a largo plazo no se va a mantener por los NTFs, está claro. Que aporten un granito de arena, pues la verdad es que aportan muy poco a día de hoy mirando la mempool. Se nota que eres muy bitcoiner porque siempre lo, Sí, sí, siempre dime. lo dices mal. Dices NTFs, son Ah, NFTs. es que, Alberto, es que no les he hecho ni caso. O sea, el Ethereum, en el momento en el que tú no puedes validar los bloques porque son enormes y ya, o sea, ya de eso todo he pasado. Toda esta, ¿qué he pasado de ello? O sea, es que ni Pero me lo he una cosa mirado. que has dicho que sí que me parece interesante y creo que luego vamos a tener la oportunidad posiblemente de verlo en directo, a ver si podemos meternos luego en la mempool y verlo. Pero has comentado una cosa interesante, ¿no? Y es, vale, la gente está grafiteando en la blockchain, básicamente, y está pagando por hacerlo. Pero volviendo al tema del coste y saliéndonos de lo del descuento, que eso ya me ha quedado claro, has dicho, están pagando un SAT por byte o hasta dos sats por byte. ¿Por qué un Ujú. SAT por byte? ¿Eso es una convención? ¿Por qué es eso? ¿O cómo se Ah, relaciona esto con lo del descuento de antes? no, el SAT por byte es, digamos, el mínimo que tienes que poner en una transacción para que sea retransmitida. Tú imagínate que yo empiezo a enviar transacciones que no pagan nada a los mineros y esas transacciones se retransmiten por la red. Tú puedes hacer un ataque de denegación de servicio, Así ¿ok? sí. Así sí. Sin embargo, si pones un precio mínimo, tú estás retransmitiendo esa transacción al resto de nodos, pero sabiendo que esa transacción por lo menos está pagando algo de precio. En Una este transacción caso, no. el mínimo, ¿no? Que sería un SAT por Exacto, byte. sería para una transacción más o menos de las modernas, de las de Segregated Witness o Taproot, pues sería como 3 céntimos. ¿Ok? Una transacción que tenga una entrada y 2 salidas, más o menos. Claro, esto me recuerda un poco, a ver si qué tal sale, pero esto es como Venga. si hace 300 años yo fuese no sé, la zona más cara de Manhattan, no sé, Park Avenue, una calle así, o la Quinta Avenida, fuese allí y, bueno, pues me pusiese, pues yo qué sé, a hacer el tolai, pues como tú has dicho, ¿no? Pues a inscribir en árboles o a grafitear o lo que sea, ¿no? Y realmente podría hacerlo, no habría nadie por allí, todo bien, ¿no? O no costaría nada, digamos, eso no tendría cero coste. Pero si yo fuese hoy a tratar de hacer lo mismo, digamos que ya no podría, el coste sería muy elevado para mí el de ponerme a hacer el Tolai ahí en Park Avenue o en la Quinta Avenida. Entonces, claro, estas inscripciones es que están entrando en la blockchain a un coste eso de un SAT-byte, están entrando simplemente porque los bloques de otra manera ese espacio no lo usaría nadie, como en Manhattan no había nadie hace 300 años. Eso es, Pero eso es. en el momento en el que, digamos, el bloque se llene de cosas más interesantes, como sería, pues eso, transacciones entre bancos o lo que sea, entonces ahí ya no habría espacio para que alguien se meta a meter grafitis ahí a un SAT-byte. Exacto. El problema, o sea, no es. El problema de los ordinals es que no es un problema en sí. Es que es una consecuencia de un problema, que es que las transacciones ahora mismo están muy baratas. El que sean las transacciones baratas es un problema en el sentido también de que, bueno, pues tienes tu presupuesto para seguridad que ahora mismo está mantenido al 98% por inflación. ¿En un futuro se solucionará esto porque Bitcoin se utilizará más on-chain y más gente lo utilizará? Pues yo espero que sí. Si esto no pasa, pues evidentemente estás más expuesto a ataques del 51%, que luego mirado desde otro punto de vista, no es que sea tan grave, porque claro, el deshacer, digamos, bloques te permite reescribir historia, pero no te pueden quitar
digamos, los Bitcoin que tú ya tenías enterrados en mucho trabajo anteriormente. Entonces, bueno, el ataque de 51% sí es complicado, pero, o sea, es un problema, pero bueno, tiene hasta tiene un tope, ¿vale? No pueden, te pueden evitar a lo mejor que ciertas transacciones no entren. Entonces, bueno, pues es que claro, esto no lo sabe nadie hasta qué punto va a llegar. O sea, de momento, pues Bitcoin es súper seguro. No hay Sí. ninguna otra cadena de bloques que sea tan seguro como Bitcoin. ¿Se Yo va a mantener recuerdo, esto a lo largo del tiempo? ¿Y cuáles son los problemas que va a ocasionar? Pues nada, pues ya miramos la bola de, de la bruja Berry y lo vemos. yo recuerdo cuando hicieron no sé si fue un doble gasto o un 51%, creo que fue sobre Mm, Litecoin o algo así, sí, hace unos años. Y cuando pasó, todo el mundo, joder, han hecho un 50% en Litecoin, tal, joder, qué movida, tal. Pero bueno, pasaron un par de semanas y a todo el mundo se había olvidado y no pasó nada, la red siguió ahí a su sí, bola. A ver, un poco de fraude. Bueno, hoy vivimos con ese fraude constantemente. Todo el mundo claro. defrauda de alguna manera u otra. Y la blockchain permite evitar ese fraude, ¿no? Ese gastar algo que no tienes, ¿no? Hablo de fraude cuando tú haces un pago con tarjeta a donde sea o a crédito a donde sea y luego no lo pagas, como antes con los cheques, ¿no? Mandas un cheque Mm, y luego el cheque no tiene fondos, ¿no? O sea que fraude ha habido siempre y yo creo que seguirá habiendo. Es verdad que Bitcoin ha conseguido evitar esto durante los últimos 13 años y yo sí me inclino a pensar que el sistema es sólido, es bueno y que difícilmente tendrá sentido o será factible, ¿no? Un doble gasto o un 51%. Pero bueno, hay escenarios que lo permitirían y uno de ellos ya justamente ese, ¿no? Que nadie use la red. Sí, como esto también lo decía Satoshi, creo, en un comentario en Reddit, imagino, que decía, dentro de 20 años todo el mundo usará Bitcoin o no lo usará nadie, porque si eso realmente es. como que no hay, tiene que ser un poco binario. Si lo usa tan poca gente que es fácil atacarla, pues la gente no se sentirá segura con su dinero allí y no lo usarán. Si no pasa eso, pues mucha gente se sentirá segura y entonces pondrá el dinero ahí y eso hará que la red sea muy valiosa. Sí, a ver, si baja el presupuesto de seguridad, pues lo único que van a obligar es que tengas que esperar más confirmaciones para, para aceptar una transacción como efectiva. Ahora mismo, bueno, ha habido tiempos en los que simplemente con que la transacción estuviese en la mempool ya era como efectiva y todavía hay muchos servicios que utilizan las cero confirmaciones, ¿vale? Como Bitrefill o algunos por ahí. Pero ya ahora la gente dice, bueno, hay un bloque o dos bloques, pues ya esto ya está más que confirmado. Nadie va a sobreescribir. ¿Por qué? Porque en esos bloques o dos bloques, pues tiene 6,25 Bitcoin de fuerza bruta, digamos, a través de hashing ejercidos, o el doble si son dos bloques, para que eso no se pueda deshacer. Si eso va cayendo, y el valor del Bitcoin no aumenta, pues lo que tendrás es decir, o sea, en el fondo, la raíz del asunto es que, digamos, una transacción no está, digamos, respaldada, que no se haya hecho doble gasto con hash rate, ¿ok? Que esto es algo un poco contraintuitivo. No está respaldada por el hash rate que se ha hecho, sino por la cantidad de valor en Bitcoin y luego, evidentemente, el valor que tiene Bitcoin con respecto al mundo real, en dólares, que se ha ejercido sobre esa transacción. ¿Cuánto dinero se ha gastado en enterrar en fuerza de trabajo esa transacción? ¿Ok? Si tú tienes, que ahora son 6,25, pues multiplica 6,25 por 23.000 dólares. Si en el futuro eso cae, pues entonces tú tendrás una transacción enterrada en la cadena de bloques por ese valor que es ahora mismo a lo mejor, yo qué sé, 100.000 dólares, pues lo tendrás enterrado pues más tarde. Pues si a lo mejor está respaldado por un Bitcoin más otro Bitcoin y medio en fee, pues son dos Bitcoin y medio. Vale, pues y tiene el mismo precio que ahora, ¿vale? Pues te esperan el mismo número de bloques
O sea, te esperas el número de bloques que haga que la suma total de dinero gastado en fuerza de trabajo sea ejecutado, vaya. O sea, no, un ataque del 51% en principio no es grave. Sí es un poco evidentemente molesto porque retrasa que el considerar una transacción efectiva o no, pero tampoco es algo que sea muy, no sé, muy agravoso. Pero bueno, eso ya se verá con el tiempo. Sí, Alberto, no, eso ya se estás con iría el perro viendo. ahí a... ¿Lo escuchas? De repente Sí, 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 sí. ha encontrado una bolsa de plástico, de papel, y se la está comiendo. Lo malo es que mete una escandalera. Bueno, lo que tienen estos perrillos. En fin. Giacomo Succo, que me gusta mucho su forma de pensar y de abordar estas cuestiones, propone 3 soluciones al problema, si es que es un problema, que ya hemos visto que tiene aristas, como tú has dicho un par de veces durante la conversación, al problema este de las inscripciones, los NFTs dentro de la red de Bitcoin. Y plantea tres soluciones de menor a mayor, digamos, gravedad, ¿no? En función de cuánto te importe realmente el problema, pues tendrás que ir avanzando en el nivel de tus soluciones. La primera que plantea es simplemente mutear a los spammers. La segunda, spammers siendo los que meten información a la red que no te gustaría ver. La segunda, actualizar la política estándar de la mempool, lo cual me introduce la cuestión de la mempool que podríamos ver. Y la tercera, correr un soft fork para eliminar el subsidio a los datos que entran dentro de la firma, digamos, el witness data para así quitarte la posibilidad de que esto sea sencillo de hacer dentro de la red de Bitcoin. ¿Qué opinas de estas 3 soluciones y de lo que plantea Succo aquí? Pues es más o menos lo mismo que venimos hablando. O sea, no me parecen de rigor ninguna de ellas porque lo que haría es que el script actual que hay de Bitcoin con Taproot, que es lo que se ha intentado lograr durante todo este tiempo, sea más complicado el desarrollo y no se soluciona el problema. Y metan más restricciones a la hora de programar alguna transacción en Bitcoin. No se soluciona el problema porque lo que hemos dicho, para este caso concreto tú puedes hacer una, pero lo único que vas a conseguir es que la gente diga, bueno, pues si no lo puedo meter aquí, estas transacciones, este espacio, pues lo voy a meter en otro lado de otra manera. Y lo que te digo, pues se va a convertir esto en una carrera de unos contra otros, haciendo el código de Bitcoin cada vez peor. Entonces, no, no estoy de acuerdo con él para nada. ¿En qué medidas, sobre todo, porque la primera solución, bueno, que simplemente pasar del tema, bueno, pues ahí yo creo que estamos de acuerdo, si no te interesa, pues pasas del tema y ya está. La segunda es eso de cambiar la política de la mempool. Esto de la política de la mempool, ¿cómo va? O sea, antes has hablado, ¿no? de esas transacciones que entran o no en la mempool y las que no entran o no y que tendrían que ir por fuera y tendrías que hablar con un minero para que lo saques adelante. Cuando habla de actualizar la política estándar de la mempool, ¿se refiere a esto? ¿Actualizar las transacciones que se entienden que pueden entrar en la mempool? Sí, es eso, es simplemente las transacciones que entran en la mempool son las transacciones que tú puedes, digamos, reenviar a tus nodos compañeros del tuyo, o sea, con una red peer-to-peer, ¿ok? Si no hubiese mempool, de hecho tú puedes quitar la mempool en tu nodo, no puedes reenviar transacciones por problema de denegación de servicio. Entonces lo que él querría es que en la mempool no puedan entrar esas transacciones, pero digamos, o sea, tú tienes como varios diferentes niveles donde puedes ir, digamos, recortando esto. La mempool es, digamos, más restrictiva incluso que la cadena de bloques, porque la cadena de bloques deja una transacción de 4 megas, pero la mempool no deja una transacción de 4 megas, como mucho de 400 kilobytes. Bien, él lo que está proponiendo es ir, digamos, primero, pero la mempool, curiosamente, no está en el consenso que provocaría un soft fork o un hard fork. Entonces, él lo que está proponiendo es ir, digamos, atajando por lo más sencillito
que es no dejarlas entrar en la mempool y no dejarlas, digamos, que se propaguen por la red. Y si luego llegan a un, hay un minero que aún así quiere minarlas porque, digamos, tienen contacto directo entre el minero y la empresa de ordinals, o bueno, lo que hagan de ordinals, pues, digamos, ya sé hacer un soft fork y decir, no las dejo ni entrar siquiera en la cadena de bloques. Ya no solo en el mempool, sino en la cadena de bloques. Eso es lo que está proponiendo hoy. Pero Si me he claro, explicado bien. tú planteas que si esto lo llevasen a cabo, encontrarían otra manera de meterlas dentro del mempool, Como ¿no? siempre ha habido a lo largo de la historia de Bitcoin. Claro que eso es Vale, lo no, que la gente no suele saber. Yo tampoco lo sabía. Bueno, yo sabía que en cierta medida eso se podía hacer, pero claro, es que si no lo haces, pues lo vas a hacer de otra manera. y esto es lo que llevas estudiando las últimas semanas. Has hablado No, de... bueno, desde que apareció, no, llevo haciendo cosas, pero sí es verdad que me está quitando tiempo de programar por mirar estas cosillas. Sí, sí. Ha salido el tema de la mempool bastantes veces ya y creo que ha quedado claro un poco. También en este podcast ha habido otros episodios en los cuales lo he tratado, pero contigo en particular es interesante esta cuestión porque tú has creado una página en la cual se puede observar la mempool. ¿Qué te llevó a hacer esto? Vale, a ver, yo he sido programador, bueno, yo de programador, yo creo que desde los 14 años que hice mi primer programa en un CPC 464 con cinta de cassette y siempre me ha gustado el tema de la programación. Entonces, bueno, pues he seguido el tema de Bitcoin desde hace ya cierto tiempo y bueno, pues dije, mira, todas las frustraciones que tengo en mi trabajo normal, que no quiero hacer, que son trabajo, digamos, es muy repetitivo, digo, voy a hacer algo de algo que me guste, que sea de Bitcoin. Entonces me planteé, digo, bueno, yo quiero hacer una página web relacionada con Bitcoin, qué es lo que me preocupa de Bitcoin o qué es lo que a mí me gustaría ver. Pues a ver, yo lo primero que quiero es, por ejemplo, que la gente no tenga tanta ansiedad cuando envía una transacción y no ha llegado a un bloque. ¿Dónde está la transacción? Yo no lo veo en el explorador de bloques que haya entrado. Entonces ahí hay un limbo, que es la mempool, y la gente pues no sabe normalmente dónde está. Si tienes otros sitios donde verlo, en Mempool Space, que te dicen qué posición está exactamente, pero bueno, este proyecto lo empecé ya hace bastante tiempo. Entonces, pues lo primero que hice fue hacer una visualización de la mempool para que veas tu transacción en dónde está en la mempool, en la cola de minado de los mineros. Que bueno, todas las mempool no son iguales, pero tampoco quiero entrar ahí. Entonces, bueno, habiendo ya hecho eso, de ver dónde está la transacción y que la gente pueda entrar ahí y decir, oye, mira, la transacción pues está en el tercer bloque de minado, pues te queda tanto, tal cual. Pues ya me preocupó otro tema que era el que los mineros pudiesen censurar transacciones. Hay una lista de Estados Unidos que es la lista OFAC, que tiene un listado de transacciones a los que, digamos, no se podrían enviar Bitcoin o hacer que se minen bloques conteniendo esas transacciones o esas direcciones. Una pool de minado que se llamaba Mara, que dijo que ellos eran los primeros OFAC complainant, ¿vale? Que siguen las reglas de la OFAC para evitar que esas transacciones entren. Entonces, eso va en contra de lo que es Bitcoin, porque digamos que tiene que ser dinero constante y sonante y todas las transacciones y todos los Bitcoin tienen que ser igual de fungibles entre ellos. Entonces, a mí me preocupaba si los mineros estuviesen censurando transacciones. Entonces, lo que hice fue en la misma página, una sección que, digamos, comparaba digamos, lo que yo hubiese minado en ese momento con lo que he recibido de un minero, para ver si un minero está evitando minar ciertas transacciones. Luego, después de hacerlo yo, bueno, después, 4 meses antes de que yo lanzase eso, hubo otra persona que ya estaba interesada en ello, que también, bueno, es un desarrollador que se llama 0xb10c, para que veas que a los desarrolladores nos gustan los números en esa decimal. Ya veo, ya, Y es una moda. sí,
Y luego también por otra parte, últimamente Mempool Space ha metido una parte que es igual a esa, ¿vale? Pero era algo que a mí me preocupaba y lo metí en mi página web. Y luego también llevo cuenta de las transacciones que hay ignoradas, que bueno, puede ser que te ignore un minero bueno, pues porque no tiene una mempool igual a la tuya, o también puede ser que no esté minando tu transacción, aunque tenga muy buena fee, porque está admitiendo, digamos, transacciones o poniendo transacciones en su bloque que les ha pagado por otra vía. Eso es un servicio que dan algunos mineros que se llama aceleración de transacciones, es Transaction Acceleration, ¿vale? Aunque tu transacción tenga muy poca fee, tú pagas a un minero para que la meta en el bloque, aunque tenga una fee demasiado baja, ¿vale? Entonces hago un seguimiento de eso y consigo ver qué mineros están haciendo eso y cuánto dinero están ganando mediante aceleraciones de transacciones. Eso es más o menos lo que he intentado hacer en la página web. Que son cosas que no se ven en la página, digamos, más conocida, ¿no? De Mempool Space. Algunas sí, otras no, pero esa última no se puede ver en esa página web. Y no se puede ver, sobre todo, en un nodo. O sea, el nodo te da la soberanía, pero un nodo no te permite ver si ciertas transacciones están siendo censuradas o no. Y eso era lo que realmente me importaba. Tener cierta visibilidad sobre si está pasando eso. Más que nada porque también lo que está pasando con Ethereum. Exacto. En Ethereum tenemos que el 90%, ¿no? Estaban ya, sí. Cumpliendo las reglas OFAC. Bueno, Dev7, me ha encantado todo lo que he aprendido hoy. Yo no sé si podré aprender más cosas en lo que resta de día, pero bueno, quiero continuar 5 minutos contigo para ver la página de la mempool. Sí. Pero bueno, sí que quería despedirme de ti aquí para la parte del podcast. Lo demás, porque quiero compartir pantalla para que se vea, se podrá ver en YouTube. Muchas gracias por estar aquí, Dev7. Vale, muy bien. Muchas gracias. Vale, pues si te parece, voy a compartir mi pantalla aquí. Ok. A ver. ¿Cuál? Screen sharing is easiest with 2 monitors. Muy bien. ¿Puedo ir un momentito? Yo ahora me tengo que escapar. Sí. ¿Puedo escaparme un momentito solo, vale? Espera un momento. No, voy a dejar aquí la pantalla para que la estén viendo y tengo que abrir yo la puerta también, que está llamando. Bueno, pero ahora vamos a ver esto de la mempool. Así lo entendemos. Yo es que tengo un jaleo entre la perra y tal. Ya estoy de vuelta, Alberto. Dime. Muy bien. Nada, yo estoy aquí al teléfono de paso tratando de gestionar una cosa. ¿Qué se ve en esta página? Vale, a ver. Tú ahí lo que estás viendo es la mempool actualmente, ¿vale? Digamos que cada bloque es el espacio que hay entre dos líneas grises. Tiene digamos, una forma complicada de ver porque digamos que en el lado izquierdo tú lo que tienes es lo que pesa el bloque, que son todo 4 mega virtual bytes, o sea, los 4 megas que conocemos. Y luego en el lado derecho tienes el número de transacciones que hay dentro de ese bloque. Entonces, esto normalmente se ve, va hasta arriba esto normalmente. O sea, la barra de la derecha está llena siempre. A ver, tú ahí lo que tienes, como he dicho, un bloque entre cada una de las dos líneas grises que hay, ¿ok? Ahora mismo tiene 46 bloques porque tienes 46 espacios entre cada una de las líneas. Y la línea lo que hace es escalar el bloque en función de su tamaño, ¿vale? Y al lado derecho en función de todas las transacciones que tiene en ese bloque.
puede modificarlo escalando solamente por peso o por número de transacciones para ver, digamos, el número de transacciones o el peso que tiene cada una de esos bloques. ¿Ok? Entonces, cuando pinchas en un bloque, te aparece, pincha ahí, bueno, cliquea sobre ello. Hola. ¿Ok? Vale, ok. Ahí lo que te aparece es, ese es el bloque 15, ¿vale? Y si en la barra del centro, ¿ok? Si pasas, te dice cuántos satoshis por byte están pagando todas las transacciones de ese bloque. O sea, digamos que es como una visualización jerárquica. Tú tienes un bloque, pinchas en el bloque y ese bloque lo que te dice es todos los subconjuntos que hay de transacciones pagando unos satoshis por byte. Y luego pinchando en un subconjunto de satoshis por byte te da todas las transacciones, que es el lado derecho, que están pagando eso. ¿Ok? Hostia, sí, sí. Bueno, todavía es la puerta, pero joder, pues sí que se ven cosas aquí. Claro. Y entonces, Por ejemplo, vale, a mira, ver, eso, vale. para que te hagas una idea de cómo va el asunto. Espérate, que es que estaba. En el bloque de, o sea, en la columna de la izquierda, ¿vale? Tienes un bloque que está en rojo del todo, ¿vale? Pínchalo, ¿vale? Ese es el primer bloque. Entonces, en el primer bloque, tú lo que tienes es digamos, se está dividido el bloque en conjuntos de todas las transacciones que pagan un satoshi por byte. O 2 satoshis o 3 satoshis. Si miras en la parte de arriba hay una transacción, que es la que está más en rojo, que pagará una barbaridad de satoshis por byte. ¿Vale? ¿Cuánto te dice? 200 y pico por ahí. Está diciendo 202. Pues esa es la transacción que ahora mismo está pagando más. Si tú vas bajando, ¿vale? Está en cada una de esas secciones o cada uno de esos conjuntos están, digamos, ordenados por cuánto pagan, ¿vale? En satoshis por byte. Y pinchas en uno cualquiera de ellos, por ejemplo, ese que está, pincha ahí, ¿vale? Ese ahora mismo está pagando 33 satoshis por byte. ¿Y cuáles son las transacciones que pagan 33 satoshis por byte? Pues esas que aparecen en la derecha. Estas 11, ¿no? Que eran 11. Paga, y esto se va actualizando porque verás que se va moviendo. Pincha en una de ellas, ¿vale? Joder, Y ya te pues sí que aparecen va a los sacos. datos. Claro. Entonces te aparece ahí todos los datos de esa transacción, ¿vale? Te dice el tiempo minado, el tiempo estimado para ser minado, ¿vale? La posición en el bloque, la posición dentro de la mempool y luego detalles de las transacciones como, por ejemplo, la base fee, que la tienes ahí, ¿vale? Lo que pesa, la base ahí, te pone ahí SAT. Si pinchas sobre el SAT, te pasa de satoshis a Bitcoin o a dólares. Eso es lo que está pagando esa. ¿Vale? Y luego en rojo tienes el análisis de las fees, ¿vale? ¿En Te dice, rojo? en Es rojo, bueno, sí. naranja, vale. Que ya Vale, me he enterado perdona. Ya, Me ya, río ya, porque ya, es ya. lo que hay. Me Bueno, río esto, porque esto, es es lo que hay. esto es naranja, lo digo por si no. Vale, ok, pues eso mismo. Es que yo he sido desarrollador de backend, no de frontend, que son los que hacen las páginas web, pero bueno. Entonces, ese análisis de fee te está diciendo, esta transacción está pagando 3.200% veces más que la última transacción del primer bloque. ¿Vale? La última transacción del primer bloque es la transacción que está pagando justamente lo mínimo posible para entrar en el primer bloque. ¿Ok? O sea que esa transacción está pagando mucho. Pero con respecto a la deuda de seguridad, ¿vale? Esa transacción que ha pagado 2,80 debería de estar pagando 53 dólares, ¿ok? En vez de 2 y pico, ¿para qué? El subsidio por bloque, o sea, estos 6 Bitcoin, 6 Bitcoin y medio, se supla con fees totales del bloque,
No sé si me explico. O sea, ahora mismo, ese bloque se llevará 6 Bitcoin y medio, ¿vale? Digamos, de beneficio, más la fees de las transacciones, subsidio y fees. Vale, si yo Sí. quiero hacer que las fees, la suma total de las fees de ese bloque sea igual al de el subsidio que hay ahora, ¿cuánto debería de pagar mi transacción? ¿Ok? $53. O sea, esto es $53. asumiendo que no hay subsidio ya. Bueno, es una medida común, o sea, es una métrica un poco sacada de la manga, porque, a ver, ahora mismo el subsidio es de 6,5, pero en un futuro a lo mejor es de 4. Pues es simplemente echando cuentas cuánto debería de pagar, ¿vale? Para digamos, poner en relieve la diferencia que hay entre lo que están cobrando los mineros por subsidio y lo que están cobrando por fees. ¿Y qué es lo que deberías tú pagar para que las fees fuesen iguales al subsidio? En tu transacción, suponiendo que esa transacción fuese tuya. Vale. Y esto se aplicaría a todas. O sea, tendrían que ser todas. O sea, tendrías que sumar Sí, o todas sea, esas digamos transacciones. que todas las transacciones para cumplir la condición de que el subsidio sea igual a las fees, deberían de pagar 625 satoshis por virtual byte. Todas. La tuya tiene Vale, unos virtual byte, pues ¿cuánto debería de estar pagando para que vale. esto ocurra? Y ahora mismo tenemos que la gran mayoría de los bloques están llenas de transacciones que están pagando un SAT por byte, Exacto, lo cual está muy lejos de 625. eso es. Pero entiendo que 625 por byte, esto es algo que se aplica siempre, o sea, esto es algo que se aplica siempre. Siempre y Sí, sí, cuando sí. queramos mantener el nivel de coste, o sea, el nivel de subsidio, digamos, el nivel de recompensa actual. No para mantener el nivel de sí, exacto, exacto. Pero claro, esto Vale. teniendo un precio de Bitcoin frente al dólar que sea siempre lo mismo. Por eso digo que es una métrica que dice, bueno, vale, pues puede que el Bueno, subsidio claro, sea porque menos, eso pero es. claro, si luego el Bitcoin se pone en $100.000, pues ya está suplido Claro, el asunto. porque tú lo calculas en dólares ahora. Eso es. ¿Vale? Con el precio de varios exchanges. Luego también tienes una sección que es de grafo de dependencias, porque hay algunas transacciones que pueden depender de otras dentro de la mempool. Y luego, bueno, pues esa transacción que has pinchado ha sido ignorada alguna vez, ¿vale? Dale para abajo un poquito. A ver, por aquí. Vale, Esto de este aquí. algoritmo tiene dos, bueno, es que eso es un poco técnico. Dale al onBlock Arrival en vez del get block template. Esta transacción, según un algoritmo que tengo yo, ¿vale? No el que me ha dado es que te lo está refrescando, es que tengo ahí un error en la tal. Eso lo que te dice es que esa transacción ha sido ignorada por un minero, ¿ok? Y luego en la parte de abajo, pero ha sido ignorada temporalmente, ¿ok? O sea, Y que luego no, en la no ha parte sido de abajo, bloqueado. pues te salen las entradas y las salidas con la cantidad en Bitcoin o en satoshis o en dólares que tiene esa transacción. Que es lo que comentábamos antes, entradas y salidas. Y la parte Hostia. de que decías que tú tenías, pero Mempool Space no tenía, ¿eso dónde Vale. estaba? Tú tienes una parte de fee estimation, ¿vale? Que es la siguiente. Ahora mismo estás en la parte de mempool, ¿vale? Sí. Eso es una estimación de fees que te da tu nodo Bitcoin, que no tiene ningún sentido, vamos, que no tiene ningún sentido, que bueno, lo puedes encontrar en cualquier sitio, en cualquier página web. Luego tienes transacciones ignoradas y transacciones perdidas, ¿ok? En el lado Sí. izquierdo. Entonces, por Y, ejemplo, métete ahí en transacciones ignoradas. Esas son las transacciones que han sido ignoradas en el anterior bloque, ¿vale? Entonces, ha habido unas transacciones que deberían de haber sido minadas y no han sido minadas. ¿Por qué? Con respecto a mi punto de vista de mi nodo. Entonces, ahí aparecen, ¿ok? Luego, si ha sido no minada durante mucho tiempo, aparece en la sección transacciones perdidas, en Missing Transactions. Que esas son las veces que ha sido ignorada una transacción a lo largo del tiempo, ¿vale? Y luego el estatus y, donde ha terminado. Si ha sido ¿Y por qué borrada de la sería mente. ignorada una transacción? Porque por múltiples causas, porque simplemente no le ha llegado al minero y a mí sí, y con respecto a mí
yo lo hubiese minado, pero él no. Puede ser ignorada por lo que estábamos hablando de que ha habido transacciones que han desplazado a transacciones que están pagando más fees porque a los mineros les están pagando bajo cuerda, ¿vale? Con un acelerador de transacciones, que es un servicio que ofrecen muchos mineros. Otro caso sería que las están censurando, cosa que de momento no está pasando, ¿vale? Porque al final o terminan borradas o terminan minadas en un bloque, como aparece ahí. Y también, Esto es que acabaron entrando en este bloque, ¿no? eso es. Y las Y las borradas otras han que se sido acabaron borradas por borrando. otras transacciones haciendo un replace by fee. Y había una transacción que ha pagado más y para aumentar la fee sí que entre antes, por ejemplo. Esto también tiene que ver con el full replace by fee, que también ha habido movidas con eso últimamente. No sé si las has seguido. No. No. ¿El Blockfish estos? No, es otra historia que ha habido de, bueno, historias también, otros dramas entre desarrolladores y mineros. Qué dramático todo. Vale. Esto del Blockfish, entonces, esto es Vale, lo esto que es se ha lo que entregado. haces es en cada uno de los bloques, cuál es quién ha minado qué, ¿vale? O sea, cuál ha sido la mining pool que lo ha minado, las fees que se ha llevado, ¿vale? Las fees que ha perdido con respecto a mi punto de vista, ¿vale? En la fecha y luego el número de transacciones que hay en el bloque minado, en las que hay en el bloque candidato mío y las transacciones que hay en la mempool cuando se estaba minando. Entonces pinchas en uno de los numeritos del bloque, ¿ok? Y te dice este bloque que ha sido minado por Foundry USA, ¿vale? Ha ganado estas fees, ha perdido estas fees con respecto a mi punto de vista, ¿ok? Que puede ser un número negativo, con lo cual ha conseguido meter transacciones mejores de las que yo tenía. Y luego hay aquí un esquema que te dice de las transacciones, cuántas había en la mempool, cuántas había en el bloque minado, cuántas había en mi bloque candidato y luego intersecciones entre estos tres conjuntos, los que tenemos en común, los que han sido ignorados por el minero, los que han sido ignorados por mí, porque no los tenía, los que han sido enviados a mí, de todos los que hay en el bloque, y las que no me han llegado a mí, que es que hay algunas veces que los mineros minan transacciones sin enviarlas a la mempool. Pues cuáles son las que ha pasado eso. Tienes ahí es todo un poco técnico, la verdad. Es más que Sí, sí, nada. esta parte, la verdad es que es para estar un rato aquí. Sí, no, es técnico en el sentido de que, bueno, a mí viendo esta página y estos datos puedo saber si un minero se está portando bien o no, que es lo que me interesa. ¿Ok? Ya veo, ya. ¿Algo más que tengamos que ver aquí? Sí, las estadísticas de pool de mineros, ¿vale? Mining Pool Statistics, ¿ok? Esto es cada uno de los mineros que hay, bueno, de los pools de minería, que no es lo mismo mineros, ¿vale? ¿Cuántos bloques han minado desde que arranqué mi proyecto? Las fees totales que han conseguido, fees por bloque que han conseguido, las fees perdidas, y luego también al lado de columns tienes ahí un iconito con 3 barritas hacia arriba, que lo pinchas y puedes añadir o quitar campos, ¿vale? Que me permiten a mí ver qué es lo que está pasando con esos mineros, cuánto dinero están ganando, ¿vale? Para tenerlos controlados. Y más o menos es la página web. Mira, ahí sale aquí la parte esta, ¿verdad? ¿Vale? Vas añadiendo y quitando columnas. Pero vamos, es todo bastante técnico, ¿eh? Es todo bastante Míralo. técnico. En total, 5.500 millones en subsidios. Oye, pues no está mal. Para todos. Sí, en total. Sí. Foundry, 1.500 millones en subsidios. Pues joder, no está mal tampoco. Bueno, que luego distribuye entre los mineros, ¿no? Porque estos son los pools, ¿no? Sí, esos son los pools. Qué bueno. Oye, pues esto está muy interesante. Bueno, vale, venga, bien, pues genial. hemos explorado todo lo que cabía explorar. Yo creo que buen trabajo. Te he dado bastante caña. Llevamos aquí, bueno, otras cosas y otras 2 horas. Okay. así
Así que, no, genial. Y esta parte última, como digo, quedará en YouTube y bueno, creo que sí que puede ayudar a muchas personas a entender cosas que aparecen aquí, que de otra manera, pues hay cosas aquí que no sabía ni que se podían ver. Así que, no, genial. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, a ti, Alberto. Voy a Perrito. pasear a mi perrita que está muy llorica. Muy bien. Pues nada, Muchas Alberto. gracias. Venga, nos vemos.